En nuestra vida cotidiana nos enfrentamos a barreras que nos alejan a vivir en un estado de gracia y que nos alejan de la santidad. Estas barreras son ocasionadas muchas veces por nosotros mismos. Así nos lo dice San Pablo. Romanos capítulo 7, versículo 19 al 20. Puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. El pecado se puede resumir como las diversas acciones que cometemos, las cuales desagradan a Dios, las cuales van en contra a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Debido a que el mundo nos bombardea con frases como al cuerpo hay que darle lo que pida, o bien solamente tenemos una vida para vivirla y gozarla, esos enunciados y frases equívocamente nos están diciendo que una vida santa no es importante, que debemos de gozar nuestro cuerpo, que debemos gozar de esta vida y que las acciones que estemos haciendo no repercutirán, no tendrán un efecto. Como católicos debemos ser diligentes a las enseñanzas de nuestra iglesia, pues ya que por medio del Espíritu Santo se nos han dado muchas verdades que debemos aplicar en nuestra vida. ¿Y cuántas veces por desconocimiento, por ignorancia, por autosuficiencia, cometemos varios pecados y algunos de ellos los titulamos como que es parte de nuestro carácter, que es parte de nuestra personalidad? ¿A qué me estoy refiriendo? A los pecados capitales. Recordemos que los 7 pecados capitales son aquellas inclinaciones o exageraciones que tenemos en nuestras acciones. Se dice que son pecados capitales porque de ellos se van desprendiendo una diversidad infinita de otros pecados. Los 7 pecados capitales están reconocidos como la soberbia, la ira, la lujuria, la avaricia, la pereza, la gula, la envidia. ¿Se te hizo alguno familiar de esos 7 pecados en tu vida? Me parece que sí, empezando por mí. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Primero que nada, reconocerlos y combatirlos. Para eso existen las 7 virtudes también. A continuación voy a detallar cada uno de ellos y veremos cómo podemos combatir cada uno de estos pecados. La soberbia es el orgullo que lleva a la persona a igualarse a Dios, a ser un antagónico a lo que Dios tiene propuesto para esa persona. Pensemos por un momento, ¿quién fue el primero que desobedeció y que quiso igualarse a Dios? El demonio. De ahí podemos ver que la soberbia es uno de los 7 pecados capitales más graves que se pueden cometer. De ellos se desprende la vanidad, el engreimiento, la autosuficiencia, la arrogancia. En cada uno de ellos podemos ver ciertas actitudes de las personas cuando consideran de que no necesitan la ayuda de nadie o que son superiores a otros. Entonces, si el orgullo está acá, ¿cómo podemos combatirlo nosotros? Con la humildad. Es decir, que con la humildad yo me rebajo y yo reconozco que todo lo que tengo procede de Dios. Y una vez bajándome, le doy la autoridad a Dios. Estimo a los demás, amo al prójimo como a mí mismo. La avaricia es el deseo excesivo o exagerado de tener posesiones y placeres. Además de ser un avaro, de él no desprende la bondad, de él no desprende alguna compasión hacia el prójimo. Con la avaricia deseo más bienes, más poder,
Y con la generosidad soy más compasivo con el prójimo. Con la generosidad puedo ceder de mi tiempo, de mi dinero, de mis bienes para el bienestar común. La lujuria es el goce del placer sexual en forma desordenada y que van contrariamente al propósito de Dios en cuanto a la procreación de los hijos y en cuanto a la entrega de amor hacia el esposo o esposa. Con este vicio de la lujuria lo voy a combatir con la castidad. La castidad no viene siendo la negación del sexo en sí mismo, sino que es el dominio propio de mi sexualidad. Debido a que la lujuria y las ofensas a la castidad es un tema muy amplio, me gustaría que pudieran checar el Catecismo de la Iglesia Católica desde el numeral 2351 al 2359. Allí se nos explica ampliamente sobre las ofensas que hacemos hacia la castidad. La ira es la reacción colérica ante una dificultad o contrariedad. Si soy una persona que reacciona con ira y exploto, debo combatirlo con la paciencia, que viene siendo la paz y la aceptación ante las dificultades. Recordemos que nuestro Señor nos dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La gula es el deseo por comer o beber exageradamente. Aquí también se clasifica el consumo de alcohol, el consumo de drogas y también, por qué no decirlo, el exceso de compras. Si soy una persona que come o bebe demasiado hasta el punto de perder mi capacidad racional, debo combatirlo con la templanza, que viene siendo la moderación. Como nos dice San Pablo: todo me es permitido, pero no todo es para mi bien. La envidia es el querer, desear y poseer los bienes materiales, físicos e intelectuales de otra persona. Para combatir la envidia tenemos la caridad. La caridad es el amor de Dios. Es entonces darse uno mismo, poniendo como principal a los demás, procurando el bien de otros antes que el mío. La pereza es el desgano en el cumplimiento y obligaciones de nuestro trabajo, de nuestro estudio o de la vida espiritual. Si soy una persona perezosa que no está dispuesta a trabajar inmediatamente, debo combatirlo con la diligencia. Con la diligencia voy a tener el ánimo para atender mis responsabilidades. Es asombroso ver cómo estos pecados capitales se manifiestan en nuestra vida y que actuamos como que fueran naturales. Sin embargo, recordemos que estos nos alejan de vivir una vida santa. Ya para resumir, te recomiendo que hagas un examen de conciencia. Ese examen de conciencia te va a revelar en dónde es que estás tú permitiendo que este pecado capital entre a tu vida. También te recomiendo que frecuentes los sacramentos, tanto de la comunión como también de la confesión. A través de esos sacramentos, el Señor nos da la gracia de perdonar nuestros pecados y también para poder vivir en las virtudes y podamos fortalecernos. Pidamos al Espíritu Santo que venga, que nos llene con todos sus frutos, así como nos lo dijeron en Gálatas 5:22. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Así que deseo que este tema haya sido de bendición para ti, como lo es para mí también. Que el Señor te bendiga.